al inicio y ya vimos cómo se configuró. Y lo que voy a hacer ahora es marcar. Por ejemplo, dentro de mis datos tengo aceleración. Por lo tanto, en todos donde diga sí, voy a subrayarlo. ¿De acuerdo? Ahí es, digamos, la primera variable que me está dando el problema. Entonces, subrayo. Velocidad inicial, también la tengo de dato. Entonces, me voy a la velocidad inicial y todos los que digan sí, los subrayo. Tiempo, también. Entonces, voy a tiempo y subrayo todos los que digan que sí la tienen. Y finalmente, también debe de tener mi incógnita, ¿verdad? Eso es también lo más importante, lo que voy a calcular. Entonces, velocidad final. Todas las que tengan velocidad final en sí las subrayo. Y ahora el procedimiento me dice que para elegir mi ecuación veo cuál tiene más subrayados. Y veo que la primera es la que tiene 4 y todas las demás tienen 3. Eso significa que mi ecuación que voy a usar va a ser la primera. Este método es importante usarlo porque luego, si no aplico el método, voy a tener varias opciones y voy a estar determinando a ver si esta me sirve o la otra o la otra. Y la manera de quitarme esa pérdida de tiempo o incluso de llegar a un error por elegir una ecuación que no es la correcta, pues precisamente de eso se trata, de identificar la ecuación correcta y una vez identificada sé que esa es la que tengo que usar. Entonces, en este caso, pues voy a determinar la velocidad final porque esa es mi incógnita. Voy a agarrar esta ecuación, que es la primera, ¿sí? Y entonces tengo que tomar en cuenta esta nota que es muy importante. Y esta nota lo que me está indicando es qué signo le voy a poner a las variables en las ecuaciones. Y es muy importante porque si no asigno el signo correcto, pues entonces de nada me servirá la ecuación, ¿sí? Para resolver. Entonces el criterio básico es el siguiente. Yo voy a ver si mi variable está a favor del movimiento o en contra del movimiento. Entonces, si yo veo mi problema, veo que el vehículo me está indicando que se va moviendo con signo positivo, ¿sí? Va acelerando con signo positivo y la velocidad va a signo positivo. Por eso estoy suponiendo que se va moviendo hacia 0 grados o X positivo, ¿de acuerdo? Y como mis variables están a favor del movimiento, pues entonces las pongo con signo positivo todas. En caso de que alguna esté en contra del movimiento, tendré que asignarle signo negativo. Eso es muy importante. Bien, una vez que ya sé que elegí la ecuación, la primera, entonces ahí voy a empezar ya a poner los valores, ¿sí? Para hacer mi cálculo. Entonces sustituyo. Como voy a calcular velocidad final, pues la ecuación ya está despejada para velocidad final. Entonces empiezo a poner los valores. Mi velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. La aceleración, 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo que me están dando, 6 segundos. Todos estos son los datos que tengo aquí, para que vean que salió de ahí toda la información. Una vez que sé eso, ya empiezo a hacer mis operaciones, ¿sí? Y entonces, aquí también tengo que tomar en cuenta las unidades, ¿sí? Para irlas sustituyendo. Esto es muy importante. Muchos me envían los cálculos y hasta el final me ponen unidades, pero es muy importante irlas desglosando y haciendo su análisis para ver si realmente llego a las unidades correctas, porque de eso se trata, de comprobar mediante mis unidades que la variable que estoy calculando es esa precisamente. Entonces, en este caso, lo primero que voy a usar es hacer la multiplicación para después sumarlo, ¿de acuerdo? Entonces multiplico 6 por 8, me da el resultado, 48, y luego las unidades. Tengo unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, y las multiplico por segundo. Estos segundos multiplican y aquí tengo 2 dividiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, anulo una de arriba con una de abajo. Y el resultado me va a dar metros sobre segundo. Y ahora sí, como tengo las dos unidades iguales, los puedo sumar. Y entonces el resultado ya me va a quedar 68 metros sobre segundo y además con signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, la interpretación del problema es que el automóvil iba en movimiento, se aceleró
durante 6 segundos a 8 metros sobre segundos al cuadrado, y el resultado me da que la velocidad al final es 68 metros sobre segundo, que si la comparo con la velocidad inicial, pues veo que aumentó considerablemente, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas son las que debo de cuidar para hacer los problemas, ¿sí? Y tomarlo en consideración. Bien, entonces voy a salir un momento por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto a esto que estamos ahorita analizando, antes de pasar al siguiente punto, que es el tiro vertical. Y en el tiro vertical vamos a ver dos casos. ¿Qué pasa si el tiro vertical es hacia arriba? ¿Y qué pasa si el tiro vertical es hacia abajo? Esto es importante porque muchas veces se confunde con caída libre, pero ahorita lo vamos a ver. Bien, a ver, ya vimos ahorita cómo se aplica el método, algo que ya se había hecho, pero pues para recordarlo. Bien, necesito que ustedes, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me la hagan llegar en estos momentos, por favor. Bien, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a retomar el tema para ver el tiro vertical que no habíamos abordado la vez pasada. Entonces, vamos a ver esto. El tiro vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado que actúa sobre el eje Y. Y se tiene la idea errónea muchas veces de que únicamente es hacia arriba. Y esto hay que corregirlo, porque tenemos también el tiro vertical hacia abajo también. Entonces vamos a ver las consideraciones. La primera de ellas, y que lo hace diferente a la caída libre, sí, es su velocidad inicial. Si yo recuerdo, cuando es caída libre, es el caso, por ejemplo, cuando tengo sostenido un cuerpo, ¿sí? Y al tenerlo sostenido, pues su velocidad inicial es 0, ¿de acuerdo? Y yo simplemente lo suelto y entonces el cuerpo empieza a moverse por acción del campo gravitacional. Ese es el caso de caída libre. Fíjense bien que en ese caso la velocidad inicial sí es 0. En este caso, la velocidad inicial es diferente de 0. Si yo quiero que el movimiento sea ascendente, tengo que aplicarle una velocidad inicial, porque si no, pues no va a subir. Entonces, el primer criterio es que la velocidad de inicio es diferente de 0 en todos los casos para el tiro vertical. Lo mismo hacia abajo, si yo quiero aventar hacia abajo un cuerpo, puedo imprimirle también una velocidad hacia abajo al inicio. Entonces, esa es una característica importante. La otra, la altura máxima, cuando es ascendente, se logra cuando la velocidad final vale 0. Es decir, que si yo aviento un cuerpo hacia arriba, este va a ir perdiendo velocidad, ¿sí? Y va a detenerse en el punto de la altura máxima. Después de eso va a empezar a caer, ¿de acuerdo? Entonces, la altura máxima se determina cuando la velocidad al final vale 0. La otra, la trayectoria siempre es rectilínea en este caso, ¿de acuerdo? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Y aquí es donde viene el criterio que les estaba comentando, que es muy importante. Cuando el movimiento va hacia arriba, el campo gravitacional terrestre va a actuar en sentido contrario. De hecho, es el que va deteniendo al cuerpo, ¿sí? Y por eso, en los cálculos, debe de llevar el signo negativo. Eso es importante señalarlo. Caso contrario, en el tiro vertical descendente, tengo el caso en el que vamos a tener el campo gravitacional que va en el mismo sentido del movimiento. Y por lo tanto, voy a considerarlo con signo positivo. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente se puso la nota que el movimiento pues puede ser hacia arriba o hacia abajo, para que aclaremos cualquier detalle. Bien, una vez vistas las características del movimiento, vamos a aplicar un problema. ¿Sí? Aquí tengo exactamente el mismo cuadro que acabamos de usar. La única diferencia, y esta es importante señalarla,
es que la aceleración ya tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? Pues el del campo gravitacional terrestre. En este caso, para fines de cálculos, pues lo consideraremos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Algunos problemas lo resuelven con 9.8, pero bueno, ya dependerá de eso. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esa parte, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar si el signo va a ser positivo o negativo dependiendo del sentido del movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos puntos importantes a considerar en el cuadro. Bien, vamos al problema en sí. El problema me establece lo siguiente. Me dice, ¿con qué velocidad debe lanzarse verticalmente una pelota hacia arriba para que llegue a una altura de 15.2 metros? Esa es la altura a la que yo quiero que suba. Y una segunda pregunta es, ¿en qué tiempo alcanza esa altura? ¿De acuerdo? Entonces tengo dos incógnitas. Una, ¿a qué velocidad debo lanzarla verticalmente hacia arriba para que alcance una altura de 15.2 metros? Y la otra es, ¿en qué tiempo se logra alcanzar esta altura? Bien, como siempre, ya les había indicado que debo de señalar el tipo de movimiento. En este caso, es un tiro vertical, me lo está indicando aquí, lanzarse verticalmente, y es ascendente, ¿de acuerdo? Porque tengo que llegar a una altura determinada. Entonces, tipo de movimiento, tiro vertical, ascendente. Los datos con los que cuento. El primero de ellos es que va a actuar el campo gravitacional en el eje Y. Y ese campo gravitacional va a ser negativo, por los motivos que ya se establecieron. El movimiento va hacia arriba y el campo gravitacional actúa hacia abajo. Por lo tanto, le voy a poner signo negativo. Siguiente punto, la altura a la que tengo que llegar, 15.2 metros. Esa es la altura a la que yo quiero que llegue. Y el otro dato que no me lo da directamente, ese tengo que deducirlo yo, es que como esa la voy a considerar la altura máxima, ¿sí? Para que llegue ahí, pues voy a considerar que en ese punto se va a detener. Por lo tanto, voy a poner que la velocidad final debe de ser 0 en ese punto. ¿De acuerdo? Y considero que no va a subir más de eso, por lo que esa sería la altura máxima. Entonces, de ahí sale este dato, velocidad final 0. Y la primera incógnita va a ser la velocidad inicial y la segunda incógnita, el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tengo mis datos y lo primero que hago es ver las unidades. Como están en el sistema internacional, no hago ningún cambio, ¿de acuerdo? Las dejo tal cual. Y acá abajo, bueno, se volvió a poner la nota. Y ustedes se preguntarán por qué está otra vuelta la nota. Bueno, porque precisamente uno de los puntos que más se equivocan es en los signos. Entonces, por eso se vuelve a poner la nota para que recordemos que debemos de hacer ese ajuste. ¿De acuerdo? No es por otra cosa. Una vez que ya tenemos eso, vamos a empezar a resolver la primera incógnita, que es la velocidad inicial. ¿Sí? Es la primera incógnita. Entonces, empiezo mis datos, debe de tener aceleración, altura o posición, velocidad final y velocidad inicial. Entonces, la que diga aceleración debe de contener el sí, lo subrayo, ¿sí? Debe de contener desplazamiento, en este caso representando la altura del talle, subrayo del talle, debe de tener velocidad final, también la subrayo, los que digan sí, y debo de tener la velocidad inicial, que es la incógnita. Fíjense que no estoy ahorita considerando el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es la segunda incógnita, y no puedo tratar dos incógnitas al mismo tiempo en este caso. Por eso estoy nada más trabajando velocidad inicial. Una vez que ya tengo los subrayados, veo cuál es el que tiene más, ¿de acuerdo? Y entonces veo que ahora la ecuación que tiene más, sí, subrayados, es la tercera ecuación.
y eso ya me descarta que debo de utilizar las otras, ¿sí? Entonces ese criterio es muy importante para no estar especulando qué ecuación uso y por qué la uso y a ver si me sale o no me sale. No, ya voy directo a la ecuación, ¿sí? Que debo de emplear. Entonces, esta es la tercera ecuación que voy a emplear para la solución del problema en la primera incógnita. Mi ecuación es la ecuación que se llama la posición en función de la velocidad, ¿de acuerdo? Y es cuadrática, ¿sí? Si yo la graficara, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, me saldría una parábola. Pero bueno, ese nada más es como comentario. En este caso, entonces, tengo esta ecuación y yo lo que quiero calcular es la velocidad inicial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a empezar a trabajar en mi ecuación y para eso empiezo a ver qué debo de considerar. Pues debo de considerar en primer término que mi velocidad final es cero, ¿sí? Porque llega y se detiene. Entonces, la velocidad final, pues le voy a poner que vale cero en este caso. Y aquí está, le pongo cero. Mi velocidad inicial es mi incógnita, entonces la pongo, velocidad inicial al cuadrado. Y ahora otra cuestión importante, tengo que poner 2 veces campo gravitacional. 2 veces campo gravitacional, pero lo debo de poner negativo, por las razones que ya comentamos, ¿de acuerdo? Que debe de llevar signo negativo. Esta cuestión es muy importante. La otra es la altura, ¿sí? Del talle. La pongo, del talle. Bien, entonces mi ecuación me quedó de esta manera. Y lo que voy a hacer es considerar el signo negativo y entonces multiplico. Más por menos, me va a quedar menos. ¿De acuerdo? Y entonces mi ecuación, ya con las consideraciones hechas, me va a quedar de esta forma. Una vez hecho esto, ahora despejo mi incógnita, que es la velocidad inicial. Y entonces lo primero que hago, pues es este término que tengo aquí con signo negativo, lo paso del otro lado y me va a quedar con signo positivo. ¿Sí? Fíjense bien que si no hubiera hecho este cambio, cuando lo paso del otro lado me hubiera quedado negativo. Y como tengo que sacar una raíz cuadrada, no la puedo sacar de un número negativo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien en esos detalles para que no les salga incorrecta su ecuación. Una vez dicho esto, bueno, pongo velocidad al cuadrado, velocidad inicial, 2 veces gravedad por delta y, que sería la altura, y lo voy dando valores, voy sustituyendo. 2 veces el campo gravitacional es 2 por 9.81 unidades, metros sobre segundo al cuadrado, y la altura 15.2 metros. ¿De acuerdo? Hago mis operaciones, ¿sí? Obtengo mi valor, ¿sí? Al hacer la multiplicación me da 298 y las unidades, es muy importante, metro por metro me da metro cuadrado y está entre segundos al cuadrado. Esas son las unidades que hasta el momento llevo. Como tengo que quitarle el cuadrado a la velocidad inicial, saco raíz. La raíz de este número me da 17.3. ¿De acuerdo? Y las unidades también se le saca raíz. Metros cuadrados entre segundos cuadrados, raíz cuadrada, pues elimino los cuadrados y me quedan metros sobre segundo, que son las unidades de velocidad. Y entonces debo de considerar que la velocidad inicial me va a dar 17.3 metros sobre segundo, y como va hacia arriba, debo de ponerle un ángulo de 90 grados porque la velocidad es un vector. ¿De acuerdo? Entonces, para ponerla como vector, le pongo el ángulo. Y el valor 17.3, todo esto está redondeado para que no tengan inconvenientes en los resultados que ustedes vayan obteniendo en su calculadora. Bien, voy a salir un momento para ver si tienen alguna duda o pregunta de lo que llevamos del problema. Llevamos la primera parte del problema. ¿Dudas o preguntas, por favor? Bien, si no hay dudas o preguntas, vamos a regresar para terminar este problema.
Y ahora vamos a calcular el tiempo, que es la otra incógnita. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es tomar ya el cuadro que ya teníamos prellenado, este que está aquí, y lo volvemos a poner, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a subrayar es tiempo. Entonces, donde diga sí, hay subrayo. Y entonces voy a ver que tengo 3 opciones de resolución, porque todas tienen 4, ¿sí?, subrayados en tiempo. Esta tercera no, porque esta no tiene tiempo, entonces esa no la considero, pero puedo considerar cualquier otra. ¿Cuál sería el criterio aquí? Bueno, ya depende de cada quien. Si quieren utilizar una u otra, pues es indiferente. Pero yo les sugiero usar la que sería más sencilla y que ya tengo los datos desde el inicio, que sería la primera opción. ¿Sí? Entonces, aunque tengo 3, ¿sí?, 3 modelos diferentes, elijo, pues el más sencillo en este caso es el 1. Y ahora lo que yo quiero despejar es tiempo. Y sigo exactamente las mismas reglas que ya teníamos establecidas desde el principio. Voy a despejar tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer en primera instancia es ir al término más separado de tiempo dentro de su mismo lado. En este caso, velocidad inicial, que está positiva, la voy a pasar negativa, ¿de acuerdo? Del otro lado. Y campo gravitacional, que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y en la sustitución de valores es muy importante los signos, ¿de acuerdo? Y aquí voy a ser enfático porque muchas veces se confunden algunas cosas. Entonces, aparentemente muy sencillo, pero es de las cuestiones que luego se equivocan más. Y voy a decirles. La velocidad final quedamos que era 0, ¿de acuerdo? Y luego fíjense bien en esto. La velocidad inicial es positiva, ¿de acuerdo? Vale 17.3. Pero la ecuación me dice que debo de restarlo, ¿sí? Porque luego este signo los confunde. Pero no es que la velocidad inicial sea negativa, sino que la ecuación me está indicando que debo de restar, ¿sí? Entonces, por eso está este signo aquí. No es necesario poner otro signo negativo, eso no se hace, ¿de acuerdo? La otra, campo gravitacional. El campo gravitacional quedamos que en este caso particular es negativo porque se opone al movimiento. Entonces, este signo que estoy poniendo es porque va en contra del movimiento el campo gravitacional, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí salen los signos que se están empleando. Una vez dicho esto, aquí voy a poner menos 17.3 metros sobre segundo, el otro valor fue 0, y divido entre menos 9.81. Y entonces, como estoy calculando tiempo, pues me debe de dar positivo, ¿de acuerdo? Porque un tiempo negativo en la física clásica no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y estamos manejando física clásica. Por lo tanto, menos entre menos, pues me dará más. Y de ahí el signo que se está poniendo. 17.3 entre 9.81 me da 1.76, redondeado a la tercera cifra, ¿de acuerdo? Bien, y el análisis de unidades. Este análisis de unidades es muy importante que lo realicen. La mayoría no lo realiza y por eso quiero ser enfático en esto. Fíjense bien, metros sobre segundo y lo divido entre metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Me debe de dar segundos, pero ¿cómo lo compruebo? Bueno, lo que hago es ponerlo, metros sobre segundo entre metros sobre segundo al cuadrado. Y empiezo a trabajarlo, ¿sí?, de medios por medios y extremos por extremos. Entonces tengo metros que multiplica segundos al cuadrado, y es lo que pongo en el numerador, metros por segundo al cuadrado. Y luego multiplico medios por medios, es decir, metro por segundo, y lo pongo en el denominador, metros sobre segundo. Y ahora sí, me queda metro entre metro, ¿sí?, y segundos al cuadrado entre segundos.
Entonces cancelo metros y un segundo que tengo abajo cancela uno de arriba. Arriba tengo 2 porque está al cuadrado. Y por lo tanto me quedan segundos. ¿De acuerdo? Ese es el análisis de unidades. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque si yo hago mi análisis de unidades y las unidades no me dan la variable que estoy calculando, eso significa que tengo algo mal hecho en el procedimiento. Por eso es muy importante realizarlo. Ahorita aparentemente es muy sencillo verlo y analizarlo, pero en ecuaciones más complejas, ¿sí? Este va a ser un dato fundamental para saber que estoy trabajando correctamente. Es por eso importante que nos acostumbremos a hacerlo desde el inicio, tener mis ecuaciones con sus unidades, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí tengo ya calculado el tiempo, ¿de acuerdo? Con sus unidades respectivas. Hemos ya calculado la solución para este problema, sus dos variables, la velocidad inicial, sí que ya la calculamos, y el tiempo que tarda en llegar, 1.76 segundos. Voy a salir un momento para que ustedes me comenten si tienen alguna duda de esto que se acaba de hacer, y luego vamos a ver qué pasa si ahora el tiro es hacia abajo, qué cambia, qué variables son las que voy a modificar. Entonces voy a salir un momento antes del tercer problema. ¿Dudas o preguntas, por favor? Bien, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a pasar al último problema y vamos a ver qué pasa en este caso cuando el tiro es hacia abajo. ¿Qué modifica? ¿Cómo se trabaja? Etcétera. Vamos a verlo. Les voy a pedir que si nos volvamos a conectar, por favor, para ver el último problema completo y que además también nos vea si hay alguna duda o pregunta. Bien, entonces vamos a este último problema, que es el tiro vertical descendente. Vamos a verlo. Dice, se realiza un disparo hacia abajo desde lo alto de un precipicio. La velocidad con que la bala sale es de 250 metros por segundo, ¿de acuerdo? O sea, la bala recorre en un segundo 250 metros. Y tarda en llegar al piso 2.3 segundos. La primera pregunta que nos hacen es ¿qué altura tiene el precipicio? ¿Sí? Y la segunda, ¿a qué velocidad llega al piso? Y entonces aquí es donde empezamos a ver el tipo de movimiento. En este caso, bueno, pues nos dicen que se hace un disparo hacia abajo, por lo tanto es un tiro vertical y si es hacia abajo es descendente. Y esto aparentemente tan sencillo, tan fácil de ver, luego en algunos casos les causa mucho problema porque queremos utilizar la ecuación de MRU. Y dice, bueno, pues si me dan la velocidad y quiero determinar la altura y tengo el tiempo, aplico MRU, porque pues, es la ecuación más sencilla. Pero resulta ser que mi movimiento no es MRU, ¿sí? Este no es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Por eso tengo que determinar el tipo de movimiento. Es un tiro vertical y por lo tanto es una MRV. Y esto se los comento porque es muy común que veo mis datos y me dice, pues mira, me están dando la velocidad, me están dando el tiempo y me piden una altura, un desplazamiento. Pues aplico MRU y me sale directo, sin hacer nada. Y este es el tipo de razonamiento que nos lleva a los errores, ¿de acuerdo? Recuerden que está actuando un campo gravitacional. Por lo tanto, no puedo considerarlo un MRU. Entonces, todos estos comentarios que yo les hago es con la finalidad de que ustedes vayan a evitar esos errores que son muy comunes.
¿sí? Por eso es importante analizar el problema e identificar el tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, todo esto es con esa finalidad, por favor, ¿sí? Bien, entonces, pues vamos, si ya identificamos tiro vertical, ahora descendente, ahora vamos a ver los datos que me están dando. Primer dato, pues la velocidad de inicio, que no es cero, como estoy viendo, no es cero, pues entonces no es caída libre. Entonces, tengo 250 metros sobre segundo, velocidad inicial. El tiempo, 2.3 segundos, y actúa un campo gravitacional, ¿verdad? Ese campo gravitacional vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y lleva signo positivo. ¿Por qué lleva signo positivo? Porque va en el mismo sentido del movimiento. Mi movimiento va hacia abajo, campo gravitacional también va hacia abajo y por lo tanto, ¿sí?, lleva el valor positivo. ¿De acuerdo? Mis incógnitas son delta Y, altura, y